Bienvenidos, amigos. Como ya dije hace meses, la recuperación de Kursk no sería una victoria rusa, sería el fin de una humillación. La operación especial de 3 días va tan bien que 3 años después, algunos celebran la recuperación de Kursk como una victoria rusa. 3 años de operación especial y Rusia no ha cumplido ni un único objetivo de los establecidos por Putin en persona. Aunque es apenas lenguaje, también es importante. Ucrania se ha retirado de Kursk, de la misma manera que Rusia se retiró de Kherson. En Kupiansk, Rusia fue expulsada por la contraofensiva ucraniana. Es muy diferente cuando un ejército decide retirarse, de manera organizada, por X razones, que cuando sales corriendo en retirada, huyendo, porque es la única opción ante un ataque enemigo. Tanto en Kherson como en Kursk fueron retiradas organizadas. En Kupiansk huyeron, los rusos fueron expulsados. Yendo ya a Kursk, generalmente he estado dando estas cifras por ambos bandos. Los números reales y exactos los sabremos de aquí a algunos años. Las cifras, ya lo he dicho varias veces, no son tanto para tener un número exacto, sino para tener una orientación sobre el tamaño de la batalla y sobre la cantidad de tropas involucradas. Aproximada y orientativamente. He buscado un poco más, y en febrero, el Instituto para el Estudio de la Guerra daba las cifras de 78.000 soldados rusos y 11.000 norcoreanos. La mayoría, ya sabéis que había tropas de Corea del Norte en Kursk, pero como la propaganda rusa lo niega, y hay gente que repite la propaganda rusa, vamos a ver las pruebas. Ah, pero ¿cómo sabes que son norcoreanos y no rusos asiáticos? A simple vista. De la misma manera que sé que no son peruanos. Con un ojo un poco entrenado, incluso no es difícil diferenciar un coreano de un japonés, de un chino. Hay múltiples pruebas de la presencia de Corea del Norte en Kursk. Más recientemente, ya no el instituto, sino fuentes de la inteligencia ucraniana, estimaban 67.000 soldados rusos y 11.000 norcoreanos, nuevamente para tener una orientación sobre los números de tropas, más que por su exactitud. Y se estima que 11.000 ucranianos realizaron la ofensiva en Kursk. Entonces, estas serían las cifras más próximas que sabemos, teniendo en cuenta un pequeño detalle. Se estima que hubo 11.000 soldados ucranianos en Kursk, cuando el frente de Kursk llegó a ser aproximadamente de este tamaño. En las últimas semanas, después de meses de lentos avances rusos, en este sector de Kursk en manos ucranianas, no continuaba con un total de 11.000 ucranianos. Menos terreno necesita menos tropas. Es obvio. Esta estimación es mía, pero en el momento de la retirada ucraniana, seguramente no había ni 3.000 soldados ucranianos. 11.000 sería el máximo de tropas ucranianas en el auge de la invasión a Rusia. En varias veces menos terreno, obviamente, había varias veces menos tropas. Cuando el terreno sea algo semejante a esto, no continuarán habiendo 11.000 ucranianos. Es de sentido común. Pues a los más espabilados del Oblast de Latam ya los están engañando una vez más con la supuesta eliminación de 60.000 o 70.000 ucranianos en Kursk, cuando jamás han habido tantos soldados, pero es que ni de cerca. Mi gran duda es de dónde saca Ucrania tantos niños y mujeres embarazadas, porque hace 2 años que como temiento militar nos explicaba que a Ucrania ya no le quedaban hombres. Además de estos personajes, por si fuera poco, estamos presenciando la extinción del periodismo. Cuando queden 2 baldosas de Kursk en manos ucranianas, también habrán 10.000 ucranianos en 2 baldosas. Realmente, buscar informarse hoy en día con supuestos periodistas es casi como jugar a la ruleta rusa. Tan solo los que estamos siguiendo este conflicto de cerca podemos diferenciar qué artículos corresponden con la realidad y cuáles son yagos escribiendo tonterías. Ucrania parece estar retirándose de Kursk por la presión de Trump. Ahora explico esto. Ucrania está cediendo terreno en Kursk sin oponer prácticamente resistencia. Dentro del artículo, la falta de imágenes de prisioneros ucranianos o material capturado en cantidades significativas
sugiere que los combates no fueron de gran intensidad, lo que sugiere que la retirada se realizó de manera limpia. Si hubiese grandes cantidades de tropas o de material ucraniano capturado, veríamos las imágenes por todos los lados, cosa que no está ocurriendo. Ahora sabemos que la retirada ucraniana en Kursk comenzó a producirse de manera gradual desde el pasado mes de enero. En enero, Trump asumió el cargo de presidente. Yo continúo pensando que la retirada se ha producido para evitar, desde mucho antes, de que hubiese la más mínima posibilidad de rodear a las tropas ucranianas, ya que las líneas de suministro ucranianas empezaban a estar demasiado cerca del frente. Aunque sí que es curioso que se iniciase en enero, junto a la llegada de Trump, aunque es muy posible que sea apenas casualidad. En enero y febrero vimos 2 ataques ucranianos al norte y al este del frente de Kursk. En Rusia se alarmaron ante la posibilidad de una nueva ofensiva ucraniana. Por la información que ha trascendido ahora, estos ataques tenían como objetivo permitir la retirada ucraniana, mientras los oficiales rusos tenían que preocuparse por defenderse. También sabemos, y sería de manual, que lo primero a ser retirado fue la artillería que cubrió la retirada ucraniana e impidió que los rusos alcanzasen las tropas ucranianas en retirada. Ahora seguro que han retirado aún más a la artillería. Este es el último mapa de la situación en Kursk, y ya podemos intuir la retirada total ucraniana. La línea defensiva principal ucraniana no está junto a la frontera, está unos kilómetros más atrás, por lo que es posible que Rusia avance algunos kilómetros en terreno ucraniano antes de la línea defensiva ucraniana. La operación especial de Putin va tan bien que algunos lo único que tienen para celebrar es que Rusia ha recuperado Rusia. Las bajas materiales visualmente confirmadas por el equipo Oryx son de prácticamente 1-1. Teniendo en cuenta que hubo la fase ofensiva ucraniana y después la fase ofensiva rusa, me parece un resultado bastante igualado por ambos bandos. Igualado a pesar de la clara superioridad numérica rusa, y por lo tanto de la desventaja ucraniana. Y aquí está lo mejor que le queda al ejército ruso. En tanques, una ligera ventaja ucraniana. Y en demás blindados, exactamente igual, poca diferencia entre las pérdidas materiales. Aunque nuevamente, porque es importante, a pesar de la clara ventaja numérica rusa, una ventaja numérica de 7 ruso-coreanos por cada ucraniano. Y a partir de aquí, algunas estimaciones mías. Hay 74 tanques rusos neutralizados, confirmados visualmente. Ucrania reporta haber neutralizado 90 tanques rusos en Kursk. Oryx estima que entre un 10 y un 20% de las bajas materiales totales no están confirmadas visualmente. No hay imágenes. En este caso, Ucrania reporta un 20% más de bajas materiales, lo que estaría en el límite de las posibles bajas reales. En blindados hay 481 confirmados. Ucrania reporta la neutralización de 654. En este caso, la diferencia es de un 34%, por lo que muy probablemente los números ucranianos están ligeramente inflados, con mala intención o sin ella, porque un soldado ucraniano puede reportar un tanque dañado, que realmente lo esté, pero acabe siendo recuperado por Rusia y jamás habrá una fotografía que compruebe que haya sido dañado. Ucrania reporta el derribo de un avión y no hay ninguna confirmación visual. Ucrania también ha reportado la destrucción de 2 helicópteros y están visualmente confirmados. En general, incluso con el margen de error máximo de un 20%, las cifras dadas por Ucrania son muy próximas a las confirmadas visualmente. En ningún caso están muy exageradas. En base a esto, vamos a ver las bajas entre los soldados. Ucrania ha obligado a Rusia a desviar hasta 78.000 soldados en Kursk. No han estado luchando en Ucrania durante 7 meses de 3 años de conflicto. Ucrania ha reportado que en Kursk han caído en combate 22.000 enemigos y otros 31.000 han sido heridos, lo que supone un total de bajas de 53.000. El hecho de que se me haya llenado esto de bots rusos repitiendo 60.000 y 70.000 bajas ucranianas me hace creer que la cifra pueda ser real. En Bakhmut me ocurría lo mismo. Los bots, la propaganda rusa, repetía bajas ucranianas siempre ligeramente superiores a las bajas reales rusas. Cuando ya sabemos que Bakhmut fue
fue una carnicería rusa. Aunque vamos a suponer que aquí el alto mando ucraniano haya mentido e inflado los números el doble de la realidad, recordando que han dado cifras materiales muy próximas a la realidad, no del doble. Aunque las bajas rusas sean la mitad de las dichas por Ucrania, esto supondría un total de 26.000 bajas. O en otras palabras, 1 de cada 3 soldados ruso-coreanos en Kursk han causado baja. Ucrania ha provocado la baja de 1/3 de las tropas rusas, a pesar de tener una inferioridad numérica de un total de la batalla de 7-1. 1/3 de las bajas entre las mejores tropas de que dispone Rusia. Los norcoreanos han desaparecido del frente. Sobre las bajas ucranianas no hay fuente ni mínimamente fiable. Y aunque Ucrania hubiese sufrido un 50% de bajas, unos 5.000, y estoy exagerando, Rusia habría sufrido 5 veces más bajas, a pesar de tener una superioridad numérica de 7-1. Y estoy reduciendo las bajas rusas por la mitad y exagerando las ucranianas. Y mientras Rusia avanza en Kursk, durante 7 meses, ahora podemos ver lo que ha provocado que Rusia haya tenido que retirar a casi 70.000 tropas de Ucrania para defender Kursk. En Toretsk, en este sector, veremos otro avance ucraniano. Ucrania apenas está lanzando ataques tácticos y puntuales, pero otro nuevo avance en la retaguardia acabaría provocando la retirada rusa de la ciudad, cuando hace apenas unos pocos días que los rusos celebraban la toma de Toretsk. Y en Prokórsk veremos otros 2 ataques ucranianos y sus avances en estos 2 sectores. Mientras Rusia avanza en Rusia, una gloriosa victoria en toda regla de la operación especial, empiezan a retroceder, agotados, desgastados, en el Donbass. Es posible que ahora Rusia envíe sus tropas desde Kursk al Donbass, tropas que llevan 7 meses combatiendo en Kursk, sin descanso. Ucrania puede enviar a sus tropas de Kursk a descansar, porque sin ellas están no solo defendiéndose, como logrando avances. Casi 70.000 de las mejores tropas rusas han estado 7 meses combatiendo en Kursk, no en Ucrania, con posiblemente al menos 1/3 de ellas habiendo causado baja. 3 años después de la operación especial de Putin de 3 días, Rusia ha cumplido con el objetivo de recuperar Rusia. Por lo menos han terminado con la humillación de Kursk. Y como siempre, a un coste de vidas totalmente desproporcionado, entre las mejores tropas que le restan a Rusia. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.